Buenos días. Buenos días, profe. Esperamos un momento a ver si se conectan sus compañeros, por favor. Bueno, pues vamos a iniciar porque creo que sus compañeros todavía siguen dormidos aún. Le voy a compartir pantalla para que vayamos revisando el tema de la clase del día de hoy. ¿Sí cero ahí la pantalla? Nancy. Nancy. Nancy, Nancy. ¿Ya, Nancy? Sí, ya, profesor, perdón, es que hice unas cosas. Sí, no te preocupes. Entonces habíamos quedado que el día de hoy vamos a retomar los temas de métodos de integración.
sí. De los ejercicios que tenían, no sé si quedó alguno pendiente o tengan alguna duda al respecto. Yo sí tengo una duda. Sí, dime cuál. Es que, bueno, igualé las funciones, o sea, todo iba bien Sí, y creo que me salió bien hasta que hice las tablitas sí. y ya no nos coincidían los resultados. Caray. Eso sí, Ajá, o sea, me sí. salía diferente. Entonces dije, bueno, dijo el profesor que cuando fuera así Sí, es porque hice algo mal, pero exacto. hasta vi un video para como, Ujú. o sea, volver a guiarme y pues según yo todo va bien, pero ya no, el momento de hacer la tabla ya no me salen los mismos resultados. Mm, ¿No coinciden los dos valores? No, Caray, entonces ahí algo se hizo mal. Entonces ahorita lo revisamos rápidamente antes de entrar a este vale, tema. sí, Bueno, profe. ok, vamos a ver entonces, a ver de qué trato. Dejo de momento esto. ¿Cuál era la función o la ecuación, o las ecuaciones más bien? Es y es igual a x cuadrada Y igual a x cuadrada. menos 2 veces x. Sí, déjame ver aquí. X cuadrada menos 2 veces x. Ajá. Esa era Y una. la otra es y es igual a x cuadrada Y igual a x cuadrada, ¿sí? más 4 veces x. Más 4x. Esas son las dos. Déjame quitar esta situación aquí. Bueno, obviamente el enunciado describe o dice determinar el área limitada por esas dos curvas, ¿de acuerdo? Sí. Esas son las curvas que se nos proporcionan. Aquí no nos dan en términos de G ni de F, nada más nos dan en términos de Y. Está bien. Bueno, de ahí establecimos un criterio para poder asociarlas, en las cuales habíamos establecido que pues Y era igual a Y, en principio. Al igualar esto, que es el primer punto que vamos a tomar en consideración, lo que buscamos es de que se nos determinen los puntos donde se intersectan o cruzan las dos curvas. En la segunda, profe, es menos x cuadrada más 4x. Ya, déjame entonces la corrijo. Esta es menos x cuadrada. Ajá. Ok, ahí está. Sí, porque de lo contrario no nos quedaría bien. Entonces vamos a igualar las dos ecuaciones, las igualamos, teniendo por un lado x cuadrada, Ajá. x cuadrada menos 2 veces x, menos 2 veces x. Esto debe ser igual con la otra función que es menos x cuadrada, menos x cuadrada más 4 veces x. Así quedaría esa función. Ya las dos igualadas. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces de ahí si realizamos las operaciones, ¿qué obtendríamos? Bueno, esto nos quedaría x cuadrada, menos 2 veces x, más x cuadrada, más Menos x cuadrada, 4x. más x cuadrada, menos 4 veces x. Y esto lo igualamos con 0. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, si resolvemos esta situación, ¿qué obtenemos? Como tenemos 2 veces x cuadrada, sería 2 veces x Dos. cuadrada. 2x al cuadrado. Y luego el otro sería menos 6 veces x, ¿no? Como tenemos menos 2 y menos 4, Ajá, sí. son menos 6 veces x. Esto es igual con 0.
Así quedaría. Bueno, y si de ahí despejamos a x cuadrada, entonces vamos a tener que x al cuadrado. De hecho, podemos factorizar a x, ¿no? Como los dos tienen a x, hay que factorizar Ajá, sí. entonces. Si factorizamos a x, entonces tendremos x que multiplica a 2 veces x menos 5 factorizado igual con 0. ¿Por qué dijo que el 5, profe, arriba? Este 5, a ver, permítame, ¿cuál 5? Este. Ah, este No, es que sumamos estos dos. Ah, son 6, perdón, son son 6, 6. ¿no? Porque le puse 5. Permíteme corregirlo. Tiene razón, son 6. Son 6. Entonces también aquí podemos factorizar al 2. Que el 2 quedará como un factor. De forma tal que aquí en este caso nada más nos quedaría x y en el otro nos X. quedaría 3. ¿Sí? Factorizado ya que 2x por x sería 2x cuadrada y 2x por 3 sería 6x. Sí, Ahí hasta ahí voy estaría. bien. ¿Sí? Ok. Entonces, continuando ese procedimiento, tendríamos que, aquí ya podemos igualar los dos factores con 0, ¿no? Aquí la factorización fue sencilla. Si igualamos los dos factores con 0, tenemos 2x igual con 0. Ese sería el primer factor. Ajá. Y el otro factor que sería x menos 3 sería igualado con 0. Ahí estaría el segundo factor igual con 0. ¿Sí? Cada uno de los factores es igual a 0. En el primer caso, entonces, ¿qué tendríamos? X sería igual a 0 Pero entre 2, ¿no? entre 2, sí, correcto. Ahí no le puse el igual. Aquí es igual, por un lado. Y luego entonces, en el otro caso, ¿cómo quedaría? Quedaría x igual a Ajá. 3, ¿sí? Sí, Porque como está restando, pasa sumando. Ahora bien, entonces x va a ser igual a ¿cuánto? 0, ¿no? a 0. Ya que estamos dividiendo, y el otro caso es de que x es igual a 3. Esos son los puntos donde se deben de encontrar o donde se deben de cruzar. ¿De acuerdo? Sí. Esos son los famosos puntos de cruce. Aquí están. Son estos dos. Aquí se los marco. Perdón, aquí no tengo colorcitos. Aquí en estos puntos es donde deben estarse cruzar, donde se van a cruzar las dos funciones. ¿De acuerdo? Bien, Sí. entonces vamos a ver vamos a elaborar la tabla de valores para graficar. Entonces la primera tabla va a quedar de la siguiente forma. Aquí van a ir los valores de x y acá f de x o y. Entonces aquí va a ir x y del lado derecho va a ser y igual a qué? A x cuadrada. Ahí lo voy a quitar porque no va a quedar esto. Aquí van a quedar los valores de x y del otro lado va a quedar f de x. Entonces aquí sería y igual a A ¿cuánto x, es? x cuadrada menos 2x. Sí, x cuadrada menos 2 veces x. ¿Cuáles son los valores que voy a evaluar? Entre 0 y 3, ¿no? Ahí Ajá. sería 0, el primero. El segundo, bueno, el otro sería 1. 3. 3. Sí, pero podemos dar un intermedio, que en este caso, el 1, el 2, no importa. ¿Sí? Sí. Queda entonces de esa forma. Entonces, si la función que tengo la evalúo en 0,
Me quedaría entonces que y es igual a 0 al cuadrado. 0 elevado al cuadrado menos 2 2 por por, 0. por 0. Perdón, no sé qué estoy manejando ahí, 2 por 0. Y eso entonces, ¿cuánto nos da por resultado? 0, ¿no? 0. 0. Eso nos da un 0. Bueno, el segundo valuado en 1, tenemos entonces que y es igual a 1 al cuadrado. 1 elevado al cuadrado. Luego menos 2 que multiplica a 1. Y eso entonces es igual a ¿cuánto? Primero nos da 1. El segundo nos da menos 2. Menos 2. Entonces nos quedaría menos Menos 1. 1. Exacto. Ahora calculemos o evaluemos en 3. Si la función la evaluamos en 3, entonces sería y igual a 3 al cuadrado. 3 que se eleva al cuadrado menos 2 por 3. 2 Da por el 3, valor de ¿no? 3. Ok, entonces aquí nos quedaría 9, ¿no? 3 al Ajá. cuadrado son 9 menos 6. Y eso nos da igual a, 3. perdón, no era 9, no 3, no sé, creo que puse 3 aquí. Ese es 9. 9 menos 6, 3. Esos serían los valores que se obtienen al momento de evaluar la función. Ahí estarían. ¿Sí? Sí. Primer punto es 0, 0, el otro es 1 menos 1 y 3, 3, 3. Esa sería la primera tabla. La segunda, para la segunda función, dejen trazarla. Cambiar el colorcito. Aquí lo voy a trazar en la parte inferior. Ok, entonces, en este caso, aquí va a estar nuestra X. Aquí abajo, ¿qué valor va? 0. Luego el mismo valor que utilizamos en el otro caso, que fue 1. Y el otro caso es 3. Voy a subir un poco esto, ahí está. Ahí está. Y del lado derecho, entonces, nuestra función, que va a ser igual a ¿qué? Y es igual a ¿qué? Menos x cuadrada. Y es igual a menos Más. x cuadrada, permíteme. Sí. Y es igual a menos x al cuadrado, ¿correcto? Más 4 veces x. Sí, nada más, permíteme. X al cuadrado. Y el otro valor es ¿qué? Más 4 veces Más x. 4 veces x, ¿correcto? 4 veces x. Ahí estaría ya nuestra función que vamos a evaluar en los valores ya aquí definidos. Entonces, ¿cuál es el resultado al momento que evaluamos en 0? Tenemos y va a ser igual a menos 0 Menos al 0. cuadrado. Ajá. Sería menos 0, que lo elevamos al cuadrado. Luego, más 4 veces el 4 por valor, 4 por 0. ¿Cuánto nos da por resultado eso, Isaac? 0. Ya despierta, ¿No? ya despierta, como siempre dormido. Eso nos da 0, ¿no? Sí. ¿Por qué? Déjenme corregir Sí, aquí. 0. Ah, 4 por 0, 0. Aquí. Bueno, ahora, ¿cuánto sería el caso de la función evaluada, pero en el valor de 1? Tendremos entonces menos, ese menos es independiente, ¿sí? Sería entonces 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Sí. Más 4 por 1. 4 por 1. Y entonces ello nos da como resultado ¿cuánto? ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Ahí nos quedaría menos 1, ya que el 1 al cuadrado sigue siendo 1. Menos 1, luego más ¿cuánto? 4. ¿Cuánto nos da la suma de ello? 3. 3. Cierto.
Y el último que sería la función valorada en el valor de 3. Esto entonces nos quedaría menos. Luego sería el otro término al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. 3 elevado al cuadrado. ¿Qué más? Más 4 por 3. 4 que multiplica a 3. Sí. Y si resolvemos esto, el signo está ahí de forma independiente, sería negativo. Si elevamos 3 al cuadrado sería 9. ¿De acuerdo? Más, ¿cuánto? ¿Cuánto es 3 por 4, 4 por 3? 12. 12. Y la suma de menos 9 más 12, 3. ¿Sale? No más. Ahí están los valores. No sé, me comentabas que no te había dado por resultado ese valor. No, es que sí, creo que me equivoqué en la segunda tabla. Sí, aquí. Sí, me equivoqué. Ajá, Aquí están ya los pero ya, valores. Si ya viendo. observamos, sí. Si observamos entonces, aquí podemos observar que en este primer punto, 0,0, de igual forma coincide con la segunda, que es en 0,0, es donde habíamos comentado que se van a intersectar. A Valor intersectar. en 0, aquí está. Y el otro me indica que se van a intersectar en 3. En el 3. Aquí está el otro valor de 3, en donde se cruzan las dos curvas. Aquí están los dos. No me importa en este caso tanto que pase en uno, ¿sí? Ahí, como se dan cuenta, son distintos. Es -1 y el otro es 3. Ahí no me interesa tanto. Lo que sí me Sí, interesa es básicamente ver precisamente cómo las dos curvas en ese punto es donde se van a cruzar, donde se van a cortar. ¿De acuerdo? sí. Yuka, ¿sí lo pudiste, Mande, profe. sí lo pudiste determinar o calcular? Me quedé en la en la primera tabla y la segunda, también me equivoqué. Ah, ya, ya. Isaac, ¿cómo salió tu situación ahí en tu caso? Mal. Ay, Isaac. ¿Cuál fue tu problema o lo resolviste o no lo resolviste? ¿A qué situación se enfrentaron en este caso? Es que al principio no la entendía, pues. Es que ya llevamos creo que 2 o 3 ejemplos, 4, no recuerdo cuántos. Es que yo me estaba guiando por los ejemplos y no me salió ninguno de esos. De los resultados, pues. Sí, esos mismos ejemplos que revisamos, es conveniente que los vuelvan a revisar, a practicar, para que vean en dónde se están equivocando o qué situaciones les está surgiendo, para que precisamente aquí yo atienda esas dudas que les surgieron al respecto. Nancy me comentaba al principio que le surgieron dudas en esa porque no coincidían los puntos. Entonces, que al hacer la tabla ya no me quedaron. Y Es que entonces, no se sabe. ese es el fin, que lo vayamos desarrollando. Ok, que continúe entonces ahora. Graficar. Ok, empezar la gráfica para que en ese momento sepamos cuál de las dos curvas queda en la parte superior y cuál va a estar ubicada en la parte inferior. Ya que de manera inmediata de entrada, pues no sabemos cuál de estas dos curvas es la que va en la parte superior o cuál va en la parte inferior. Entonces sí es importante tener la gráfica para ya tener de manera clara qué es lo que va a suceder. Voy a trazar la gráfica para que ya ubiquemos cómo estaría. Nada más que voy a subir un poquito, ya me dicen ahorita cuáles son las ecuaciones. Ya nos voy a Sí, alcanzar a visualizar, por favor. Entonces trazamos nuestro plano cartesiano, que como es obvio ustedes ya están muy familiarizados con el mismo. Tiene dos ejes, un eje horizontal que es el eje de las abscisas y un vertical que es el eje de las ordenadas. Este va a ser el eje de las ordenadas. Voy a poner aquí tantito, este es mi eje Y y este es mi eje X. En X, ¿qué valores van a ser? Pues aquí los tenemos, ¿no? De 0 a 3. Entonces el 0, voy a cambiar el colorcito. Aquí estaría el 0. Luego tenemos el 1. Bueno, voy a colocar aquí el valor de 1. Luego tenemos el valor de 2. Y el que continúa sería el valor de 3. Aquí estaríamos en 3. Esos son para el eje de las abscisas. Aquí los observamos, es 0, 1, 2, 3. Entonces, lo puedo hacer hasta 4, pero no tiene sentido, nada más lo voy a basar ahí. Y para Y,
Si nos damos cuenta en Y es 0, menos 1, 3. 0, 3, 3. Entonces tendría que ser de menos 1 hasta 3. Menos 1 lo voy a trazar aquí en esta parte que es en la parte negativa del eje vertical. Menos 1. Luego el valor de 1, 2 y el valor de 3. Aquí estaría 1, 2 y 3. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Entonces el primer punto que voy a trazar, voy a cambiar de color para que lo podamos diferenciar correctamente. Y con este color, azul. El primer punto, ¿qué coordenadas tiene? 0, 0. Aquí está. ¿Sí lo ubicamos aquí? 0, 0. Sí, cero. Ok, entonces lo trazamos. Aquí estaría el punto 0, 0 de la primera curva. El segundo está en 1 menos 1. Recuerden, primero son las abscisas, que estaría aquí 1, y luego la otra que es la ordenada, entonces estaría más o menos a esta altura. Estaría ubicado aquí. Es bien importante trazar bien los puntos, ¿sí? El tercer punto es 3, 3, el último que tenemos aquí visualizado. El 3 en abscisa estaría aquí, y el 3 en ordenada estaría en la parte superior. Ahí recuerden con líneas discontinuas, paralelas a los ejes, los trazamos, y en donde se cruzan o intersectan, ahí estaría ubicado nuestro punto. Aquí estaría nuestro punto. Ya que tenemos el punto, entonces unimos mediante trazo de línea continua. En sí, esta curva vendría más o menos así. ¿Qué tal mi pizarrón? Es mejor, ¿no? Ya sé, estamos mejorando poco a poco. Nos dimos a la tarea de buscar alguna alternativa, porque los otros sí se me complicaban demasiado. Y luego mis garabatos no quedaban tan bien. ¿Y eso de qué es una X, una Y o qué es letra es esa? Bueno, aquí está más o menos la gráfica trazada. Entonces de aquí, esta gráfica es la que representa la función Y igual a ¿qué? A X cuadrada. X cuadrada menos 2X. ¿Es correcto? Sí. X cuadrada menos 2 veces X. Entonces, le reitero, es bien importante hacer bien los trazos gráficos. Bueno, aquí en mi caso, como lo tengo digital, no puedo un poquito manipularlo de manera correcta, pero bueno, más o menos. Ahora la otra curva la voy a trazar en otro color, obviamente, para que podamos visualizar bien qué ocurre en ello. La otra curva tiene como punto 0, 0. Ahí es donde se están cruzando las dos. 0, 0. Sí, es el primer punto. El otro punto es 1,3. Aquí tenemos el 1 y el 3 estaba trazado desde hace un buen momento. Y aquí estaría el otro punto en 1,3 y el otro en 3,3. Y aquí estaba en 3,3. ¿Sí? Entonces esta curva más o menos tendría esta forma. Tendría así y luego así. Algo similar a esto. ¿De acuerdo? Entonces aquí se observa quién va a quedar en la parte superior. Aquí ya la podemos identificar correctamente. Entonces aquí tenemos que esta va a ser la ecuación. Y igual a menos x al cuadrado menos x cuadrada más 4 veces el valor de x. Más 4 veces el valor de x. Así nos quedaría entonces esta curva. Ahora entonces el área que necesitamos calcular. Voy a ponerle un color distinto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y entonces el área que vamos a calcular sería todo esto. Todo lo que está en región en color amarillo. Nada más Toda esta región es el área que vamos a determinar, que vamos a calcular. Y entonces aquí, ¿cuál va a ser el valor de esa área? Este es el área que vamos a, déjenme ver porque aquí ya no me quiere cambiar el color.
Bueno, entonces la pregunta obligada es, ¿cuál es el valor de esta área que queremos conocer? ¿Cuánto vale esta área? Hasta la gráfica, ¿vamos bien? Sí, profe. Ok, entonces el siguiente paso ya sería de manera más concreta calcular el área. Vamos entonces a determinar la magnitud de esta área. Tendremos que el área va a ser igual a la integral. Voy a buscar mis integrales. Integrales. Vean, aquí están. Ay, pero esta es integral, esta es la integral indefinida. Por ahí pueden visualizar la integral definida. Integrales triples, múltiples. No, esta es sumatoria, no voy a usar sumatorias. Que de lo contrario tendría que hacer a pie, a mano. Y no, como que no. Yo había visto la integral definida, pero por lo visto no anda por aquí el símbolo. No. Bueno, yo creo que lo voy a hacer a pie porque si no, no va a quedar. Ok, voy a cambiar entonces. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que es nuestra fórmula, dice que el área va a ser la integral desde el límite A hasta el límite B, superior e inferior, ¿de quién? De FX. Sí. La primera función que sería f de x. Perdón por las rayitas. Menos ¿qué, Isaac? No, me perdí. F de x menos. FG. No, g de x. Bueno, G de X. Porque la primera ya la tengo, que es f de x. Ahí no confundan. Recuerda que aquí nada más es una simple anotación para diferenciar las Ajá. funciones que estamos analizando. Esa sería entonces la forma en cómo voy a calcular el área. Ya después la tengo que evaluar aplicando el teorema del señor Barrow. Bien, entonces, de acuerdo a lo que tenemos ya aquí calculado, ya determinamos o ya definimos quién es el área que, o más bien la función que va al principio. Y de igual manera ya hacemos los valores entre los cuales vamos a integrar. Entonces vamos a integrar de 0 hasta 3. El límite inferior sería 0 y el límite superior sería entonces 3. Y las funciones que tenemos, primero va a quedar la de menos x cuadrado más 4x, que es la superior. Entonces aquí abrimos un corchete y precisamente colocamos esa función que es x al cuadrado, bueno ahí disculpen mis cuadrados, más 4 veces el valor de x. Esa es la primera función dado que quedó en la parte superior. Esa sería en realidad la finalidad de hacer la gráfica, de trazarla, ver cuál de las dos funciones queda en la parte superior. Luego mi fórmula dice que menos la función que queda en la parte inferior. Aquí voy a abrir un paréntesis para anotar sus términos, que en este caso sería x al cuadrado menos 2 veces el valor de x, menos 2x, cerramos, y no olviden multiplicarlo por el diferencial de x, es bien importante el diferencial. Y si esto lo resolvemos, entonces nos quedará como la integral que está limitada entre 0 y 3. ¿Sí? Realizando operaciones, esto nos va a quedar entonces menos x al cuadrado, que es el primer término, menos x al cuadrado, más 4 veces el valor de x, más 4 veces x. Luego aquí este signo negativo va a alterar los signos de los términos que están dentro del paréntesis. Si era positivo cambia a negativo, quedando entonces menos x al cuadrado. ¿Sí? Luego el otro como es negativo, pero tiene un negativo precediendo, sería más
2 veces el valor de X. Esto lo vamos a multiplicar por el diferencial de X. X. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Isaac, Sí. Yuka. Ok, entonces déjenme subir un poquito la pantalla. Esto entonces va a ser igual a la integral desde 0 hasta 3. 0 a 3. ¿Sí? Aquí podemos reducir términos, ya que hay términos semejantes. Aquí está menos x al cuadrado y menos x al cuadrado. Eso nos da como resultado menos 2 veces x al cuadrado. Menos 2 veces x elevado al cuadrado. Sí, que son los términos en x. Luego tengo dos términos en x, que sería 4x y 2x. Y Eso nos da 6 veces 6. x. 6x. 6 veces x multiplicado por el diferencial en x. ¿Vale? Sí. De aquí entonces hay dos constantes. De hecho voy a hacer dos integrales, ¿sí? Aquí está la primera integral para la primera función cuadrática y la segunda integral para la función lineal. Recuerden que las constantes las voy a anteponer. Entonces, si resolvemos esta situación, nos quedará menos 2 veces la integral de 0 hasta 3, ¿sí? De x al cuadrado por el diferencial de x. No olviden, el diferencial es importantísimo. Entonces, dejé la constante antes de la integración. Ya tengo que integrar esta función cuadrática más 6 veces la integral, que está limitada de 0 a 3, de la función identidad por el diferencial de x. Ahí estamos, ¿de acuerdo? Sí. Ok, ya podemos entonces integrar. Esto nos da entonces la constante, que es 2. ¿Cuánto es la integral de x al cuadrado? Lo voy a poner entre corchetes. ¿Cuánto es la integral de x al cuadrado? Acuérdense. X3. Sí, x al cubo, ya que tenemos la integral de una variable que está elevada a un exponente. Entonces Entre sería 3. x cúbica entre 3. Y esto lo vamos a evaluar entre los valores de 0, De 0 a 3, ¿no? ajá, más 6 veces la integral de x al cuadrado, perdón, de x. ¿Cuánto es, Isaac, la integral de x? ¿Cuánto vale esa integral? Ya despierta, Isaac. Es x Sería X cuadrada, cuadrada sí, entre 2. entre 2. De igual forma, evaluado entre 0 y 3, que son los límites en los cuales vamos a hacer la evaluación. De forma tal entonces que esto va a ser igual a ¿cuánto? Menos 2, que es el valor constante que ya tenemos definido. ¿Sí? Sí. Y entonces vamos a hacer la evaluación de límite superior es 3. Esto nos quedaría entonces 3 elevado al cubo. Y eso dividido entre 3. ¿Estamos? Sí. El otro valor, como es 0, no tiene caso. Bueno, lo voy a colocar ahí. Sería 0 al cubo, para que no pierdan el procedimiento, entre 3, ¿sí? Luego más, voy a colocarlo en la parte inferior ya que no tengo espacio a la derecha, más 6, ¿sí? A ver, aquí vamos a hacer primero vamos a simplificar. Aquí puedo dividir 6 entre 2, ¿sí? Si dividimos 6 entre 2 nos quedaría igual a 3. 3. ¿Qué es la adición de esto? Entonces, esto nos da por resultado 3. Y ahora nada más lo que vamos a evaluar es x al cuadrado. En el límite superior, que sería entonces 3 elevado al cuadrado. Aquí ya lo estamos evaluando, ¿sí? Menos el límite inferior, que sería 0 elevado al cuadrado. Cerramos aquí el corchete y listo. Ok, realizamos los cálculos. Aquí no tiene sentido porque pues 0 entre algo va a ser 0. Esto se nos va a convertir en un 0.
Y este otro segundo caso de igual forma se nos convierte en un 0. Pero bueno, para cuestiones de procedimiento quedaría eso. Esta entonces va a ser igual a menos 2. ¿Cuánto es 3 al cubo? 27. 27. 3 por 3, 9 por 3, 27. Esto dividido entre 3. Cerramos. ¿Sí? Menos, aquí nos quedó nada más 3. 3. ¿Por cuánto? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. Sí, correcto. Y ahora, ¿cuánto es el cociente que resulta de dividir 27 entre 3? 9. Correcto. 9 menos 3 por 9. 27. 27. Luego 2 por 9. 18. Menos 18. 18. Menos 27. ¿Esto cuánto nos da por suma? Es igual a menos, ¿cuánto? 45. Menos 45. Como estamos calculando un área, obviamente no podemos tener aquí áreas negativas. Imagínense que van a comprar menos 100 metros de terreno, pues ¿cómo van a comprar menos 100 metros de terreno? Sería muy ilógico. Entonces hay que calcular el valor absoluto y aquí nos quedará entonces 45 unidades cuadradas. Y esa es la solución de nuestro problema que nos sugerían calcular el área limitada por esas dos curvas. ¿Sí? Ese es su procedimiento. Ese es el cálculo. Esa es la solución. ¿Tienen algunas otras dudas al respecto? ¿Algunas otras preguntas? No sé si tengan algunos otros ejercicios que resolver. Y si no, les mando otros 20 más. Aquí está. Entonces, es el procedimiento que tenemos que desarrollar para calcular el área de las curvas limitadas o el área que se limita por dos o más curvas. Puede haber 3, puede haber 4, pero comúnmente de manera general siempre son 2. Isaac, ¿dudas, preguntas? No. Yukari, No, profe. No. Nancy, No, profe. yo y Daniela, ¿por qué no se presentó hoy? ¿Qué? A ver, Isaac, ¿qué pasó con Daniela? ¿Por qué hoy no se conectó? Ha de haber dormido. Sí, seguramente. Bueno, pero en fin. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No. Les comentaba que es cuestión de que ustedes mismos practiquen los que ya hemos resuelto para que vayan agarrando confianza y vayan bien entendiendo el procedimiento de cómo van a calcular las áreas de formas irregulares. Porque el tema anterior que analizamos básicamente era cómo calcular el área limitada por una curva nada más. Aquí en esta situación estamos viendo ya lo que es el caso de el cálculo de área limitada pero por dos curvas. El siguiente tema que tenemos que revisar es básicamente sólidos de revolución, que es para el caso de volúmenes. Cómo calcular los volúmenes, cómo determinar el volumen de dos formas, que es un tema un poquito más complicado. Comentaba yo en la clase anterior de que vamos a tener que reforzar algunos aspectos de las integrales que son muy importantes, sobre todo el caso de lo que son los métodos de integración. Uno de esos métodos es el método de integración por partes, porque no sé si tengan algún problema o alguna dificultad con el método de cambio de variable. No sé si ahí les tengan alguna duda, alguna situación que no haya quedado clara en ese tema, cuando se hace el cambio de variable o sustitución, porque tenía No. sugerido para el día de hoy el método de integración por partes. ¿Ya le tomaron captura o anotaron en sus apuntes este desarrollo, este procedimiento? Sí. Lo que les envié de actividad,
¿Hay algún otro ejercicio que resolver o ya está todo resuelto? A mí me falta solo el último, profe. El último. ¿Lo resolvemos o pasamos al otro tema? Como ustedes me digan. Más o menos ya entendieron el procedimiento de lo que vimos. Creo que en este ya son 4 ejemplos para que se entienda bien el procedimiento de cálculo. Si ustedes consideran pertinente que lo resolvamos o que pasamos al otro tema. Ustedes Pues ya díganme. el otro tema, ¿no, profe? Sí, para que ustedes ya lo practiquen y de igual manera, ¿cómo se llama? De igual forma ustedes ya me indican si se les dificultó alguna situación y pues la revisamos para que no haya duda al respecto de estos temas. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente tema. ¿Esto ya lo puedo cambiar? Pregunto. Sí. Ok, entonces dejen cambiar todo esto. Bueno, acá tenía ya mi tema, más bien mis títulos preparados. Lo voy a recorrer hacia la parte superior. Ahora, ¿qué te pasa? Es que bostecé. ¿Tienes sueño? No. Bueno. Ok, entonces el tema que estaba propuesto para la clase del día de hoy es el método de integración, uno de los métodos de integración. Les había comentado que básicamente íbamos a ver 3 métodos, ¿no? El primero de ellos es integración por partes. El segundo método es método de integración de fracciones parciales. Y el tercer método es el método de sustitución trigonométrica. Son 3 métodos que vamos a revisar. Entonces, este es el de integración por partes. El otro método es fracciones parciales. Y el otro método es sustitución trigonométrica. Aquí nada más permítame modificar un poquito esto, porque ya se me cerró el cuadro. Esos son los de los métodos, aparte del que se les comentaba al principio, que era el método de cambio de variable. ¿Sí? Esos son los 3 métodos que vamos a analizar. Primero es el método de integración por partes, segundo de fracciones parciales y el tercero por sustitución trigonométrica. Dado que en la integración o en el procedimiento de realizar integrales, hay varios tipos de funciones. Hay funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones trascendentales, funciones compuestas, funciones logarítmicas, funciones exponenciales. O sea, tenemos una diversidad de funciones que tenemos que ver las formas de cómo integrarlas, porque algunas de ellas, a través del método de integración inmediata, no es posible integrarlas de forma inmediata. Tendrán de casualidad a la mano, tienen ahí donde están ubicados en ese momento sus tablas de integración, porque vamos a integrar muchísimo. Tendrán sus tablas de integrales. Esas tablas se las había solicitado cuando ya iniciamos el curso, el semestre. Y de igual manera sus tablas de derivadas. Deben tener las 2 tablas, las tablas para derivar y las tablas para integrar. No me diga, profe. Sí, sí les digo, es muy necesario Y aquí. yo no sé en dónde queda. Ay, mujer. Isaac, ¿lo tienes a la mano tus tablas de integrales y de derivadas? ¿Fueron las primeras que nos pidió, profe? Correcto, sí, les pedí de favor que tuvieran esas a la mano porque las vamos a estar aplicando frecuentemente. Espérame tantito. Isaac, tus tablas. No se encuentran. ¿Cómo de que no se encuentran? Ya se me perdieron también.
Trigonométricas. Porque se las vean Nancy. A ver, Nancy. Bueno, entonces vamos a ver el primer método, que es método de integración por partes. Método de integración por partes. Bueno, aquí mi acento no me quedó de forma correcta. Dejen corregirlo un poquito. Me salió mal. Ahí está. ¿Sí? Bueno, este método básicamente consiste, o es una de las formas diversas que se tienen para poder obtener la integral de una función, sobre todo de aquellas funciones que son logarítmicas, funciones trascendentales, como son las exponenciales y como son las funciones trigonométricas. Pues aquí en este caso vamos a ver ejemplos al respecto de ello. Cabe Profe, ¿es aclarar, la de sí, derivadas e integrales? sí, esas Ah, tablas son las sí, que sí la necesitamos. encontré. Ok, perfecto, para que ahorita se nos vayas apoyando con las fórmulas que vamos a usar para hacer las integraciones y las derivadas. Bien, este método Ok. básicamente ya está definido y va a ser de la siguiente manera. Dejen aquí aplicar este caso. Entonces, este método básicamente ya tiene establecido una fórmula, por así llamarlo. Dice que la integral de u, donde obviamente u representa una función, por el diferencial de v. Esto va a ser igual a u por b menos la integral de v por el diferencial de u. Esa va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Ah, esa sí la tenía. ¿Sí? Que es la fórmula para integrar o realizar integraciones por partes. ¿De acuerdo? Sí. Entonces siempre va a ser esa expresión. Aquí les voy a poner un marquito para que resalte y la tengamos siempre presente. Es muy probable que, permítanme que aquí ya se me deshabilitó el colorcito. Es muy probable que lleguen a olvidar el procedimiento o la fórmula, cómo se va a integrar. Mis líneas están terribles. Esta es la fórmula básica que tenemos que tener presente cuando integramos por partes. ¿De acuerdo? Entonces, para que no se les olvide, ustedes deben de aplicar ahí, no sé, una estrategia que les permita identificar. Por ejemplo, si buscamos una estrategia que diría una vaca vestida de uniforme. Con eso ya no se les va a olvidar la fórmula. La U es una, la V es vaca y la otra es vestida de uniforme. Es una vaca vestida de uniforme. Muy curioso el caso. Imagínense ustedes una vaca vestida de uniforme. Bueno, vamos a resolver el siguiente problema, la siguiente situación, la siguiente integral. ¿Qué sería el siguiente caso? Aquí tenemos la integral. Dejen poner aquí mis fracciones. Ok. La primera que vamos a integrar es logaritmo natural. Logaritmo natural de x. Esto va a estar dividido entre x al cuadrado, entre x que está elevado al cuadrado. Y obviamente esto multiplicado por el diferencial de x. Esa sería nuestra integral a desarrollar. ¿De acuerdo? Esta es la integral que tenemos que determinar o calcular. Bien, para este caso hay no sé, un truco, una regla, un procedimiento especial que tenemos que tomar en consideración siempre que vayamos a integrar o desarrollar la integral. Debemos tomar en cuenta, no sé, esta fórmula o esta estrategia para identificar en este caso
¿Quién de las dos funciones va a ser el caso de U y quién va a tener la función de ser dB? Que necesitamos conocer en principio esos dos parámetros. ¿Qué función representa a U y quién representa a dB? Por lo cual entonces aquí vamos a aplicar lo siguiente. Iliate. Que no se les olvide esta palabra, iliate. Así como. ¿Iliate? Iliate. ¿Iliate? Iliate. Perdón, hilate, porque le agregué una I. Hilate, no es iliate. Es hilate. ¿Por qué es importante esta situación? Les comento la importancia de ello. Decía que cuando vamos a realizar la integración de o de funciones por partes, debemos de, en principio, identificar cuál es el orden para poder asignar la función de U y así mismo para dB. En el caso de la I, básicamente nos va a definir lo que son las funciones inversas. En el caso, por ejemplo, seno inverso, coseno inverso, tangente inversa. Entonces, esta I, reitero, esta I se refiere a funciones inversas. Inversas. Dejen cambiarlo a minúsculas. Son las primeras que tengo que estar ubicando. ¿Cuáles son las inversas? Que reitero es coseno inverso, seno inverso, tangente inversa. Luego la L es de logarítmicas. Logarítmicas. Luego la A es de algebraicas. Y a continuación tenemos trigonométricas. Déjenme correr un poquito. Trigonométricas. Y al final tendremos las exponenciales. En este orden es como vamos a elegir las funciones que vamos a integrar. En este orden, siempre en este orden. Primero inversas, luego logarítmicas, luego algebraicas, trigonométricas y exponenciales. ¿De acuerdo? Siempre va a ser en este orden. Por lo cual entonces, en nuestro caso, vamos a ver, voy a realizar la función. ¿Sí? Voy a colocar x a la menos 2, la voy a subir a la parte del numerador. Entonces, esto va a ser igual a la integral de, tendríamos logaritmo natural, para que ahorita les explique cómo va a quedar esta situación del argumento de x. Y como voy a subir el caso de la x que está al cuadrado hacia la parte superior, entonces me va a quedar x a la menos 2. X que está elevada a la menos 2. Como tenía exponente positivo, pero al colocar en el numerador va a cambiar su exponente a negativo por el diferencial de x. Así me quedaría la función. Profe, ¿y quedan las dos x juntas? Sí, porque la otra es el argumento de logaritmo. Voy a ponerle paréntesis para no confundirles. Sí, si no les va a causar ahí una confusión. Y no quiero eso. El otro caso aquí sería entonces logaritmo, que es un producto. Profe, Sí, dime. bueno, ya lo que está en lado derecho es lo que pasó como multiplicando o cómo. No, aquí te decía, tengo primeramente una función, es un cociente de dos funciones. Una que es la función logaritmo natural y la otra es una función cuadrática. Esta función cuadrática, para que la pueda integrar, entonces la voy a pasar al numerador. Como tiene exponente positivo, entonces al colocarla en el numerador va a quedar como exponente negativo. ¿De acuerdo? Ah, ya. Sí, está Entonces bien. aquí ya tengo los. Ahora, de acuerdo a la regla que tenemos aquí arriba, hilate, si dice que primero debe de quedar ¿quién? Las logarítmicas, ¿no? Sí.
logarítmicas y después las algebraicas. Si en un momento determinado tuviese primero inversas y luego logarítmicas, entonces aquí es donde tengo que tener mucho cuidado de elegir quién va a representar a quién. En ese caso, la logarítmica va a representar a U. Voy a poner este lápiz, va a representar a U. ¿Sí? Entonces, la logarítmica, para este caso particular, la función logaritmo de X es la que va a representar a U. Mientras que dB va a ser la función algebraica. Esta dB la va a estar representando la función algebraica, que sería X a la menos 2. De esa manera, ¿sí? Eso es lo que tengo que identificar en esta, no sé, fórmula o estrategia. Me dice que primero van las logarítmicas. Si va la logarítmica, se representa U. Luego va una algebraica, esa representa ADB. Entonces, eso lo tengo que especificar. Voy a entonces a representar quién es U. Aquí en este caso, la U va a ser igual al logaritmo natural de X. ¿Sí? Ese va a ser mi U. Y mi dB va a ser le voy a poner dB va a ser igual a X a la menos 2. X que está elevada a la menos 2. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que identificar. ¿Quién va a representar a U y quién va a representar a dB? De forma tal entonces que esto lo debo tener siempre presente porque lo voy a sustituir en la fórmula. ¿Quién representa a U y quién representa a dB? ¿Sí? Ese es el primer paso. Bueno, el segundo paso, porque el primer paso es identificar cuál de las funciones va a representar a U y cuál va a representar a dB. Es el primer paso. Identificar qué función va a ser U y qué función va a ser dB. Ya que las tengo identificadas, entonces ya las tengo que asignar aquí en la parte inferior. Aquí las tengo. U es logaritmo natural de X, mientras que dB es X a la menos 2. ¿Qué vamos a hacer con ello? Lo que vamos a hacer con ello ahora es básicamente derivar. La primera función se tiene que derivar. Entonces vamos a colocar aquí la derivada. Sería derivada de U, ¿sí? Derivada de U con respecto de X. Si esto lo derivamos, ¿cuál sería la derivada del logaritmo natural de X? A ver en sus tablas de derivadas, ¿cuánto es la derivada del logaritmo de X? ¿Cómo, profe? ¿A cuánto o cuál es el valor o la función que se obtiene al derivar el logaritmo natural de X? Logaritmo. Ln, que es logaritmo natural de X. Espera. Es la que tiene ¿cuál? ¿Me la puede señalar, profe? Esta que está aquí, este logaritmo. Este ln. Voy. Profe, no la tengo. Bueno, les comento, esa derivada básicamente es 1 entre X. Eso es lo que obtenemos con esa fórmula. Por ahí la van a ubicar. Que es la derivada del logaritmo natural de X, nos va a quedar 1 entre X. Esa sería la derivada. Sí, aquí está. Pero, aquí viene el pero. Esa derivada que ya obtuvimos, bueno, aquí déjenme cambiar esto porque ya se me alteró. Esta derivada que ya obtuvimos, hay que, ¿cómo se llama? Obtener el diferencial. Entonces, du, que es la derivada de u, va a ser igual a, en este caso nos va a quedar, como la dx se está dividiendo, va a pasar a multiplicar al 1. Nos va a quedar entonces dx entre x. Eso es lo que vale du. Entonces necesito saber cuál es el valor de du.
Ya obtuve du. Aquí está du. Este es el otro punto que nos interesa para poder integrar el valor de du. Ya cuando tenemos entonces du, ahora vamos a integrar a db. Vamos a realizar la integral de db. La integral. Dejen colocarla aquí arriba. Tenemos entonces la integral de db, que va a ser igual. Vamos a tener que integrar los dos miembros de la expresión o de la función. Por la integral, aquí me salió mal, déjenme regresarme a la expresión. Ok. Entonces ahora sería la integral de x a la menos 2. Voy a poner el exponente. X que está elevada a la menos 2. Esto por el diferencial de x. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? ¿A qué va a ser igual esta expresión? Ya integrada. ¿Qué obtendremos ya en el resultado de integrar? Pues se recuerden que aquí en este caso el integral anula al diferencial. Ahí nada más nos va a quedar v, ya que se elimina de la integral con el diferencial. ¿Y cuánto sería entonces la integral de x a la menos 2? X. Recuerden que se le suma más 1. Si yo tengo menos 2 más 1, ¿cuánto me queda? Menos 1. Entonces ahí nos quedaría x, que sería elevada a la menos 1, entre menos 1. Y esto sería más la constante de integración. Profe, ¿sí le llegó mi mensaje en el chat? No. Al Que le mandé un principio. mensaje. No, ahorita. Ah, ya. Déjame de reviso. Bueno. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta, duda, comentario? No. Isaac, No, dudas, preguntas, comentarios. no, ¿Segurísimo, Isaac? segurísimo. Bueno, entonces aquí lo que necesitábamos, déjenme deshabilitar esto para poder hacerles la indicación de qué es lo que requerimos para este caso. Para este caso requerimos básicamente saber cuánto es V. ¿Sí? Entonces ya tengo los 4 elementos que requería. En el primer caso, cuánto es U. Luego DU y luego V. Porque esos son los que voy a estudiar aquí en la integral. Si se dan cuenta, me dice que la integral de U por dB va a ser igual a U. Ya tengo el valor de U. ¿Quién es U? Es el logaritmo natural de X. Luego esto lo voy a indicar por el valor de V, pero V es X a la menos 1 entre menos 1. Y también me pide la integral de B. Otra vez voy a tener que integrar el logaritmo. Perdón, en este caso sería, V sería X a la menos 1 entre menos 1. Y posteriormente por el diferencial de U. Pues voy a sustituirlos aquí en la fórmula, el valor que obtuve de U, de V, en los dos casos, y aquí vuelvo a integrar. Bueno, entonces vamos a desarrollar esa integral, ya sustituyendo. Entonces vamos a tener lo siguiente, déjenme aquí ponerlo, porque si no, no me va a dar ese caso. Dice entonces que la integral del logaritmo natural de x, logaritmo natural de x, esto dividido entre x al cuadrado, x que vamos a elevar al cuadrado por el diferencial de x será igual, entonces, ¿cuánto vale u? ¿Cuál es el valor de u? Díganme el valor de u. El valor de U es Ah, lo tenemos arriba acá. Aquí está. X. No, es logaritmo natural de x.
Ese sí, es cierto. logaritmo natural de x, ese es lo que tiene ya u definido. Y luego me dice que lo multiplique por el valor de v. ¿Cuánto es v? Aquí está. V es X menos 1. Si vamos a resolverlo aquí, de hecho lo podemos simplificar, déjenme simplificarlo más, déjenme deshabilitar aquí, porque esto lo podemos seguir simplificando para que no nos compliquemos tanto la existencia con ello. Entonces, si esto lo simplificamos, como x es a la menos 1, me va a quedar 1 entre x. Tendría 1 entre Entre x, X. para que quede positivo, ¿sí? Que aquí está x a la menos 1, entonces si lo bajo al denominador quedaría como x. Y aquí debería quedar menos 1, porque tengo un negativo. Más entre menos es menos. Menos 1 entre x. Más el valor constante. Más la constante de integración. Y listo. Ahora sí. Regresamos a nuestra Ok. función. ¿Cuánto vale entonces v? Menos 1 Menos entre 1 x. entre Ajá, X. correcto. ¿Estás de acuerdo, Nancy? Menos 1 entre x. Isaac, deja de comer. ¿Qué está comiendo? Pues Isaac. No está Daniel. Bueno, pues, No, estoy comiendo. no está Daniel, sino yo te haría compañía. Bueno, entonces aquí ahora vamos a volver a integrar de acuerdo a la fórmula. Integrando, entonces tenemos la integral de v. ¿Quién representa a v? Pues menos 1 entre x, ¿no? Vamos a poner entonces Sí. ahí, que sería menos 1 dividiendo a x por el diferencial de x. Aquí ya no tiene caso que coloquen la constante de integración. Ahí no se coloca, se deja tal cual. ¿De acuerdo? Sí. Ahí quedaría. ¿Sí se dieron cuenta que tenemos vigilantes? Pregunto si observaron que había un vigilante ahí. No. Sí, nos estaban supervisando. No, que se preocupen, hombre. Que nos supervisen las veces que quieran. ¿Jessica o algo así? ¿Sí? Ajá. Ah, Pero no se preocupen. Le debería haber preguntado a ver qué tal. Entonces, tendríamos aquí en este caso, ¿cuál sería entonces el resultado? Menos 1X. Bueno, aquí nos va a quedar logaritmo natural de x entre x, ¿no? Menos 1. Sería nada más menos, porque el 1 no tiene sentido. Aquí nos No, sí. quedaría menos logaritmo natural de x entre x. Al realizar esta operación, aquí tenemos menos 1 por logaritmo natural, nos queda menos logaritmo natural entre el valor de x. ¿De acuerdo? Entre Y luego sí. entonces, ahora aquí voy a multiplicar este menos por este menos. Tengo el producto de dos signos negativos. Ello me daría como todo más. ¿De Más. acuerdo? ¿Y qué Sí. más tenemos que hacer aquí en este caso? Podemos subir la x como menos 1, ¿no? Sí. Entonces vamos a integrar ahí esa parte, de forma tal que nos quede x elevado a la menos 1. Déjenme buscar aquí cómo está la menos 1. X, que sería elevada a la menos 1. Y eso por el diferencial de x. ¿Sí? Sí, como estaba aquí en el caso de esto, estamos integrando aquí, como más Ujú. x, o el exponente era más 1. Entonces al subirlo me queda como menos 1 de x. Ya sí, entonces esto ya lo podemos integrar. Déjenme recorrer un poco a la derecha. Ay. ¿Sí? Ok. Esto entonces va a ser igual a ¿cuánto? Menos el logaritmo, ese ya quedó integrado. Menos el logaritmo natural de x entre x. Y ahora si integramos, sería más ¿cuánto? ¿Cuánto es la integral de x a la menos 1? ¿Cuánto es la integral de ¿Cómo? x a la menos 1?
X, ¿no? No, a ver, vean ahí en ese caso, ¿cuánto será la integral de x a la menos? La integral de x a la menos 1 o 1 entre x, ¿cuánto sería? X. Seguro que es x. A ver, aquí les manejé una parte mal. ¿Sí ya se dieron cuenta donde hay un errorcillo? Sí, ¿dónde está el cuadrado, no? No aquí cuando sustituimos, ¿sí? Espera, espera. Aquí donde sustituimos, recuerden que es v. Aquí ya colocamos a v. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Pero nos Ujú. faltó du. ¿Sí observan que nos faltó du? Y en Sí, lugar de él estamos poniendo dx. ¿Cuánto vale du? Aquí está. X X a la menos cuadrado. 2. X a la menos 2. Entonces ahí les corrijo un momento. Ahí nada más quedaría x a la menos 2 porque no puede ser posible ese caso. Entonces aquí quedaría x que está elevado a la menos 2. Y ahora sí por el diferencial de x. ¿Sí? Sí, porque tengo que sustituir db. Pero db vale x a la menos 2. De manera tal, entonces, esta parte ya quedó bien. Entonces, aquí donde está viendo es el problema de la integral. Si integramos esto, entonces, ¿cómo quedaría el exponente? ¿O cómo quedaría aquí la integral? Pues nos va a quedar como un cociente. Nos va a quedar, porque aquí en este caso, si yo bajo la x al denominador, ¿cómo me quedará como x cúbica? O si simplifico ahí en ese caso, ¿cómo quedará el valor de x? X. ¿Cómo quedará el valor de x o el exponente de x? Más que el valor del exponente de x, ¿cómo queda? Si yo subo la x, quedaría como x a la menos 1. Pero como tengo menos 2, entonces me quedaría x a la menos 3. X a la menos 3. ¿De acuerdo? Ujú. Porque esta x que tengo aquí en el numerador, si yo la paso a la parte del numerador, me quedaría x a la menos 1. Como tengo x a la menos 2 y x a la menos 1, entonces me quedaría x a la menos 3. De ahí entonces, esto ya quedó de esta manera. Aquí ya no queda nada. Como ya la subí, quedaría que la a la menos 3. Ahora sí ya la podemos integrar. ¿Cuánto será la integral de eso? Recuerde que se le suma 1. Entonces, ¿cuál es la integral, Nancy? Si le sumo 1, si tengo menos 3 más 1, ¿cuánto nos da por resultado? Menos 3 más 1. 4. Menos 4. No, Isaac. Menos 3 más 1, menos 2. Pues es menos 2. Entre menos 2. ¿De acuerdo? Ok. Le reitero, es que aquí ya estoy integrando. Cuando tengo la integral de una variable, un exponente, dice que es n más 1. Aquí en este caso n vale menos 3 más 1, me queda menos 2. Y entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? Menos, bueno, aquí es un cociente, menos el logaritmo natural de x que divide a x, más. Bueno, aquí tengo un signo negativo que sería más, entre menos sería menos. Otro cociente que va a quedar ahí, que sería en este caso 1 entre 2 por x al cuadrado, x al cuadrado, más la constante. Aquí ya no cabe esta cosa, Ok. más el valor constante. Y listo, está integrado. Sí, este 2, el que tengo aquí, ese más entre menos, menos. Luego como está negativo, entonces lo tengo que pasar positivo, lo bajo al numerador. De manera tal que me quede entonces arriba un 1 entre 2x al cuadrado.
Le reitero, este 2 que tenía lo tuve que dividir. Más entre menos es este menos. 1 entre 2x al cuadrado. Ahí estaría la solución de esa integral. Ok. De igual manera es cuestión de que, reitero, hay que ir identificando bien el procedimiento, cuáles son los pasos que debo de identificar, cómo voy a derivar, cómo voy a integrar. Y ahí estaría nuestra solución. Podría quedar de esa forma o podrían hacer ahí otros procedimientos, pero ese es el resultado. Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. Nancy. Nancy, Ya se fue. ya se durmió. Quedaron los listos. Ah, sí, es cierto, ya se fue. Ya se fue, ya se durmió. No sé qué pasó con ella. Bueno, entonces les voy a enviar otras de este tipo. Intenten resolverlas. No importa que se equivoquen o no las hagan mal, o las hagan mal más bien. Pero hagan el intento. Voy a mandar otras 3 para que los hagan. Son así de sencillas. Nada más ahí tengan cuidado. Y para que ya la siguiente clase, pues, veamos en dónde se equivocaron o qué situaciones les surgieron. ¿Estamos? Ok. Vale. Sale, pues, bueno, por mi parte, les agradezco mucho su presencia, su participación, y entonces los veo la próxima clase. ¿De acuerdo? Gracias, profe. A ustedes les agradezco mucho. Nos vemos la próxima clase. Adiós. Bye.